Saludos cordiales y una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Un saludo cordial a Alan Peralta, Nancy Pacheco y al equipo de producción. Un tema que es el día, la mortificación permanente tanto de padres, madres, hermanos, tíos, sobrinos, hijos, nietos, de la situación migrante del venezolano a nivel de Latinoamérica, a nivel de Centroamérica y por supuesto la llegada a Río Bravo. Son muchos los venezolanos que hasta el momento hay una cifra que arrojaron ACNUR, la OIM y por supuesto las Naciones Unidas en el caso de cuántos migrantes venezolanos han fallecido tras el paso desde el tapón del Darién hasta Río Bravo. Van 113 personas, 113 venezolanos que han fallecido por situaciones adversas, olas de calor, fallecimientos por la hipertensión, desnutrición y por supuesto los coyotes. Y tenemos que hablar de los coyotes, personas criminales con mente absolutamente delincuencial, que poco les ha importado de ver el sufrimiento de un pueblo. Se han acogido solamente a buscar el proceso económico de cada uno, ver que les están esquildando, robándole a los migrantes, venezolanos, nicaragüenses, cubanos, senegaleses y por supuesto colombianos que están atravesando el tapón de Darién por toda Centroamérica para llegar a las poblaciones o estados de México hacia Río Bravo. Bastante fuerte, donde el padecimiento de ellos es por días, semanas, meses. Muchos de ellos les he escuchado hablar en diferentes audios, mensajes, amigos que hoy día están atravesando el tapón y a veces son 10, 12, 13 días donde ellos tienen que tratar de pasar una de las selvas más peligrosas a nivel del mundo. Pero más peligroso se ha hecho por los grupos delictivos que están en la zona, sean del tipo indígena, étnico, negroide, como lo quieran llamar, pero son delincuentes los que están en ese momento atravesando. Lo mismo que ha pasado también en los pasos de Colombia, desde el Chocó hacia Ecuador, desde Nariño, desde el Putumayo, donde también están padeciendo esta grave crisis, donde les están cobrando, por cierto, cantidades y sobre todo en la moneda o en la divisa norteamericana, es decir, en dólares. En el día de ayer, una patrulla o guardacostas de la ciudad de Panamá logró apoyar, ayudar a varios migrantes venezolanos que habían sido botados, dejados al olvido en las selvas del Darién. Los pudieron rescatar, gracias a Dios, lo mismo que ha venido sucediendo en diferentes zonas del desierto de Arizona o de las zonas que están dentro de Laredo, San José, Maureen y por supuesto en Texas. Bastante lamentables porque han sido cantidades de venezolanos que han atravesado desde Latinoamérica completa para llegar a los Estados Unidos pidiendo o un asilo o un refugio humanitario o buscar el sueño americano. Hablando del sueño americano, he tenido conversaciones con varios amigos venezolanos en diferentes ciudades como Texas, Houston, Illinois, Chicago, Detroit y por supuesto en Miami. Miami es otro mundo. El caldero del diablo, como lo conocen muchas personas allá. Pero, ¿cuál es la posición? Les he preguntado, fulano, ¿cómo te está yendo en los Estados Unidos? Me dice, Carlos, tenemos que trabajar de 12 a 14 horas para cumplir nuestro sueño. Son muchos los que han podido ahorrar, pero ¿qué es lo primero que ellos hacen? La gran mayoría, según lo que me han versado, Alan, es el gasto. Se compra un televisor de tantas pulgadas, se compra un carro algo oneroso para ellos, relojes y por supuesto uno de los mejores celulares de última moda. Y eso es criticable. Pueden comprarse cosas, pueden comprar, lamentándolo mucho, o cosas usadas o en buen estado. Pero no, se compra de primera mano, estrenarlo, cash, de una vez. Entonces el venezolano se ha quejado también en multitudes de veces por el trato, la situación. Pero el sueño americano muchas veces es difícil. El sueño americano viene desde los años 40 en adelante. Hoy recuerdo cuando un venezolano llegaba a la ciudad de Miami, a Disneylandia, por supuesto a Miami Beach,
que era el punto estratégico de todos los venezolanos en los años 60, 70 y 80, cuando los vuelos Happy Happy eran los vuelos de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Hoy día eso es imposible. Las visas, etcétera, son muchos los procedimientos que hoy día están pasando los migrantes. Venezuela ha tenido una similitud, una ayuda completa sobre la situación de los estatutos que se están versando en los Estados Unidos de Norteamérica a favor. Pero imagínense también, porque hay que hablar de la situación de los migrantes colombianos y sobre todo los cubanos, que hoy no tienen la misma facilidad cuando aquella famosa ley de los mojados, que llegaban desde Cuba a Miami, se lanzaban al agua y ya tenían obligatoriamente un refugio, el asilo, y por supuesto ya tenían una identidad propia en los Estados Unidos para ellos poder trabajar, comer, elaborar, tener una familia y por supuesto ser parte del país. Hoy día la gran mayoría está siendo rechazado. Esto lo he venido conversando con varios amigos que están allá. Y sobre todo, algo que me preocupa muchísimo, Alan, Nancy, es cuando el venezolano tiene el estatuto aquí en Colombia y se va hacia los Estados Unidos. Estados Unidos tiene totalmente un afianzamiento con Colombia. ¿Y cuál es el punto? Se pasan las datas obligatorias y se sabe si hay algunos de los migrantes, sobre todo venezolanos, que tienen el estatuto temporal de protección. Eso es un refugio relativamente. ¿Y cuál es el punto? Que ellos allá al estar los rechazan y los devuelven. Hay un caso que es bastante difícil, sobre todo lo que está pasando en México. Hay ciudades que apoyan al migrante venezolano, pero sobre todo las iglesias cristianas, iglesias presbiterianas, bautistas, que apoyan mucho, sobre todo al venezolano que va a pie, que va caminando. Pero también está llegando un punto en diferentes zonas donde les están rompiendo, anulando la visa que les dan por 30 días. Esto es lamentable. Muy triste porque muchos de ellos van con la familia y hemos visto cantidades de videos de diferentes organizaciones, prensa latina, prensa mexicana, prensa norteamericana y por supuesto la prensa de Latinoamérica, donde han sido objeto de humillación, vejación y por supuesto un maltrato tanto verbal hasta físico. Los someten a diferentes tipos de procedimientos, sobre todo cuando ya pasan, llegan. Tiene que haber una cuestión creíble según los Estados Unidos y ahora lo hace la patrulla fronteriza, sobre todo en el estado de Texas, y de ahí salen los vuelos diferentes formas ya cuando tienen una persona, por supuesto, en los Estados Unidos. Pero el tramo sigue dando que hablar, la grave situación de tantos migrantes que van día a día, conversando, hablando, indagando, investigando, todavía aún por la zona del departamento de La Guajira, de la ciudad binacional de Maicao, siguen entrando venezolanos. Pero claro, ya no es la misma cantidad, pero sí están saliendo. La otra ventaja es para el venezolano fronterizo y por supuesto de las ciudades principales del occidente, hablemos del estado Táchira y por supuesto de la ciudad de Maracaibo, es la apertura muy pronto de la frontera, sobre todo comercial, que es muy importante para poder hacer una subrogación económica, financiera y por supuesto empresarial dentro de los entornos económicos tanto de Venezuela y Colombia. Pero la situación migrante es la latente, la que está dando el paso total en todo el mundo. Migrantes venezolanos hay actualmente en diferentes países. Más de 60 países tienen la acogida con nuestros migrantes venezolanos, o sea, por asilo, por documentación reglamentaria o por refugio humanitario, tanto en Europa y en toda América. Esperemos que pronto nuestros connacionales puedan volver en un momento dado a Venezuela. Venezuela ha sido el país más acogedor desde los años 40 a cantidad de españoles, haitianos, jamaiquinos, puertorriqueños, chilenos y sobre todo europeos, de la Segunda Guerra Mundial hasta el presente. Hoy día, muchos de los venezolanos son objetos de burla, de humillación y sobre todo de vejaciones.
Alan, Nancy, nos estamos despidiendo. Será hasta mañana. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos.